J, RJ입니다. Hola ARMYs, una ridícula de Jin les da la bienvenida. El 20 y 21 de agosto, según la zona horaria, se estrenó el video musical Dynamite y de inmediato se convirtió en tendencia mundial. ARMYs, lo logramos, 10 millones de vistas y no en la primera hora, sino en los primeros 20 minutos, alcanzando los 101.1 millones de reproducciones a las 24 horas de su estreno. Y aunque los momentos Namjoon fueron fugaces y escasos, los tuvimos. El 24 de agosto fue lanzado el video musical Dynamite Lado B, donde pudimos disfrutar un poquito más del Namjoon. Y ver a Namjoon admirando el baile de Seokjin da 1000 años de vida, ¿verdad? 오케이, 인사하겠습니다. 둘, 셋, 안녕하세요, 만났습니다. En la reacción de BTS al video musical Dynamite, Jimin revisa los comentarios de ARMY y lee: el cabello de Namjoon se ve perfecto. 남준 머리 찰떡이라고. Namjoon se da unos pequeños golpes en la cabeza y rápidamente Seokjin le dice: Namjoon, no te golpees. Y agrega: ¿por qué te golpeas cuando el cabello se te ve perfecto? 남준이 때리지 마세요. 찰떡인데 왜 때립니까? Nuevamente mencionan en los comentarios el cabello de Namjoon, por lo que Hobi le dice: tu nuevo color de cabello es increíble. Y Namjoon contesta que tuvo que decolorarlo 5 veces y teñirlo 3. 근데 이런 머리 색깔 진짜 신기하긴 해. 탈색 5번, 염색 3번. Y Seokjin menciona que la decoloración es dolorosa y comenta: Namjoon muestra el color del cabello muy bien. Hobi dice que lo sabe y Seokjin agrega: su cabello siempre muestra un bonito color. 남준이 색이 되게 잘 나와. 얘는 항상 잘 나오더라. Comienzan a rodar el video y al momento de aparecer Jeongi, todos se emocionan al ver la patada que lanza hacia la cámara. 와, 카메라 막 까버렸다. 와. 잘 나오면 차 줘야지. Entonces Namjoon se voltea hacia Seokjin y le dice: me gusta tu escena antes de esto, en la que sonríes torpemente. 난 형 그전 컷이 좋았어요. 어색하게 웃는 거. 귀여웠는데. Veamos la escena a la que se refiere Namjoon. De inmediato supe a qué parte se refería, pero esa escena es casi al final y se supone que están viendo el video por primera vez, así que regresemos un poco. Justo antes de poner en marcha el video, Jeongi dice que no ha visto la versión final a propósito y Namjoon responde: también yo. Y entonces Cookie dice: ¿de verdad? Y fíjense en la reacción de Namjoon ante la pregunta. 아직 완성본을 안 봤어 일부러. 저도 아직 안 봤어요. 아직 안 봤어요. 왜냐하면 우리가 이제 해야 될 게 이게. Al parecer Cookie sabía que Namjoon ya había visto el video y obviamente Seokjin también, porque entonces Namjoon no le hubiera hecho tan específica referencia sobre la escena que le gustó. Además, Namjoon dice: vamos a hacer un video reacción del MV, como si fuera la primera vez que lo vemos. A lo que Jimin cuestiona riendo: ¿como si fuera la primera vez? 처음 보는 것처럼. 아니 이게 실시간으로 하는 거 되게 처음 아니야? Volviendo a la reacción, los chicos hablan sobre el baile improvisado y Seokjin, como ya es costumbre, habla por él y por Namjoon y dice: Namjoon y yo estábamos tristes porque ustedes lo hicieron sin nosotros. Y Namjoon asiente diciendo que sí, que fueron malos con ellos. 남준이랑 저 빼놓고 남겨두고. 그렇지, 너무했어. 다들 자기들끼리 매서 좀 그랬어요. 미안했어. Luego de ver el video completo, los chicos deciden ponerlo otra vez, haciendo pausas para explicar cada parte con más detalle. Y al llegar la parte de Namjoon, este dice: puedo ver mis fosas nasales en esta escena. A lo que Seokjin responde de inmediato: necesitas tus fosas nasales para respirar o morirás. 이게 할 때마다 콧구멍 자꾸 보이네. 콧구멍은 당연히 존재해야죠. 콧구멍 없으면 숨 못 쉬어서 죽어요. 입을. Entonces Tae le dice a Namjoon: por favor, ama tus fosas nasales también.
A lo que Seokjin responde con una avergonzada risa. Yo no dije eso. 콧구멍까지 사랑해. 사랑한다고 하는데. Y miren la reacción de Cookie ante la aclaración de Seokjin. 이제 안무가 나오죠. Ahora el video está pausado en la escena de Seokjin y rápidamente Namjoon le dice: Hyun, ¿por qué hiciste esa pose? A lo que Seokjin responde que le pidieron que se pusiera así. 저 뭐야? 구머시기 그 진영 컬렉션이에요. 네. 저건 뭘 뭐야, 나타낸 그거 거예요? 컬렉션. 와 진짜. 저렇게 서 있으라던지. 진영 저 레트로가 뭘 나타낸 아, 거예요? 이거 가만히 있었으면. Entonces Jimin le cuenta que era él quien estaba enfrente. Let's go. 식사해주세요. Jimin vuelve a solicitar que se detenga el video para preguntarle a Seokjin: ¿quién te enseñó a hacer eso? Refiriéndose a la caminata lunar. Seokjin dice: Jimin Shi, pues fue él quien le enseñó el paso. Y Namjoon comenta: eres muy bueno en eso. Eres mejor que yo. 지민 씨한테 배웠어요. 여기서 알려줬잖아요. Let's go. 좀 하는데? 나도 잘하는 것 같은데? Una vez más detienen el video en una parte de Seokjin y la reacción de Bangtan creo que representa a todo el fandom. ARMY solicita a Jin que muestre la caminata lunar a través de los comentarios y fíjense en esas miradas. Yeah, this bit to like money. 자, 진영. Ahora por favor presten atención a Namjoon ante la demostración de Seokjin. 그거는 몸에 미동이 있어야 돼. 어릴 때 좀 봤는데. Y hablando de reacciones, analicemos la reacción de Namjoon ante la aparición de cada miembro. 이게 시즌. 아 섹시해. 제이. 이거 Solo cuando Jin apareció, se volteó a verlo, sin mencionar que cuando apareció Jeonji, también volteó hacia Seokjin para decirle cuál fue la parte que le gustó del video. Y en 3 distintas ocasiones donde la cámara enfocó el rostro de Seokjin, esta fue la reacción de Namjoon. En la cuenta regresiva, los chicos eligieron una canción favorita para compartir con ARMY. Llega el turno de Namjoon, el cual eligió Zero O'Clock. Y dice: creo que esta es la canción de BTS que más me gusta en estos días, pues cuando estoy teniendo un día difícil, esta canción me ayuda. 요즘에 제일 많이 들은 방탄 곡인 것 같아요. 아 진짜? 저는 이 노래 평소에 많이 들어요. 네, 이 노래를 Entonces Seokjin le consulta: Namjoon Shi, ¿tuviste días difíciles? A lo que Namjoon responde: lo hice cuando no estabas cerca. 남준 힘든 날이 있었어요? 힘든 날 바로 형이 제 곁에 없었을 때 힘들었어요. Seokjin le dice que eso debió haber sido duro y después ríe avergonzado. 남준 힘든 날이 있었어요? 힘든 날 바로 형이 제 곁에 없었을 때 힘들었어요. 와우, 오케이. 정말 힘들었겠네요. 갑자기 짠하니까 힘드네요. 자, 다음은 지민 씨는 Al parecer a Namjoon ya no le importan las cámaras si están en transmisión en vivo y ante millones de espectadores en todo el mundo. Si tiene la oportunidad de decirle a Seokjin lo importante que es para él, sencillamente lo hará. Si les gustó, dejen una manito arriba y suscríbanse para más contenido en Namjoon. 아직도 여전히 내 손키스를 하네요.